de las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 18:33, estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13. Ya tenemos en línea a el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, don José Pérez. Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. Hola Ramón, yo gusto saludarte y reencontrarme aunque sea telefónicamente contigo a la distancia. Y salud también, entiendo que está Mónica Pérez también contigo. Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente que la primera pregunta es obvia, ¿no? Un primer parecer en términos generales de lo que, cómo recibe la ANEF este informe de Contraloría, que ya comentábamos al comienzo de nuestro programa, ¿no? Que da cuenta de esta irregularidad que se detecta en 35.000 licencias de 25.000 personas que habrían estado viajando al extranjero mientras estaban cursando una licencia médica, señor Pérez. Sí, lo primero es un hecho grave. Si tiene esas características, nosotros ahí relevamos también la función pública de la Contraloría General de la República, que es un órgano autónomo que fiscaliza todo lo que es la gestión del Estado. Segundo punto, creo que también es pertinente recoger esa observación y esa fiscalización, donde tenemos una ventaja también desde el punto de vista de una oportunidad. Siendo grave, nosotros somos categóricos de aquello, si hay un uso mal indebido, que también afecta a la ética pública, porque entendemos nosotros, y así está escrito y está consagrado, la licencia médica es una protección laboral y no puede ser utilizada de manera fraudulenta frente a situaciones que no tienen ninguna relación con esta protección que yo señalaba. Y que está claro que hay tipos de licencia médica que todos conocemos, para enfermedades comunes, ciertos accidentes laborales, o enfermedades profesionales, las maternales, el cuidado de sus menores, etcétera. Entonces, hay un tema de no perdernos, y por eso somos categóricos en que cualquier situación que sea irregular y que sea abusiva, nosotros no la compartimos, y es más, llamamos también a todas estas autoridades, porque hay también en las corporaciones municipales, que vienen en los municipios, en el territorio, en el servicio público, bueno, se procede conforme a lo que tenemos también en la ley. Hoy día nosotros se investiga rápidamente y se haga la investigación y la definición de las sanciones tan clara. Hay amonestaciones, descuentos, remuneraciones y destitución si los hechos son graves. Incluso más se puede recurrir a la justicia si hay hechos también que tienen que ver con esta acción fraudulenta, si así fuera, digamos. A ver, cuéntenos, expliquen un poco, presidente, de cuáles son las sanciones, entonces, que arriesgan estas 25.000 funcionarios que fueron identificados. Más de 25.000. Claro, ahora, teniendo este informe a la vista, que es de público conocimiento, las autoridades primero no lo pueden guardar en el cajón. Tienen que inmediatamente activarse todos los procedimientos internos, es decir, sumarios administrativos, para que efectivamente se detecte y se separe quienes realmente tenían esta protección laboral, que es el uso de la licencia médica, un derecho laboral, ¿cierto?, que permite a trabajador y trabajadora ausentarse de su trabajo en un periodo determinado. Entonces, por lo tanto, ahí se activa mediante la investigación, nombrando su fiscal ad hoc aquello, internamente en el servicio de la dependencia pública, para que teniendo a la vista el informe, bueno, se contraste la realidad, pues se llama a esa persona, se lo solicite toda la información y una vez que tenga los antecedentes a la vista con el debido proceso, esa fiscal o el fiscal ad hoc establece, digamos, la determinación de la responsabilidad pública, y así fuera, digamos, los hechos tan graves como se conocieron en la primera informe que está hoy día de conocimiento público. Es decir, la primera sanción es, cuando uno tiene y se equivoca del Estado en una repartición pública y no hace el trabajo y a veces es bueno señalarlo y reforzarlo, está la sanción de este tirón de oreja, que es, bueno, una anotación de demérito en tu hoja de vida. Y por lo tanto uno queda ahí con una anotación por deficiencia en responder el trabajo, llegar tarde, ausentismo, etcétera. Ahí es. Después, si hay una situación irregular un poquito más profundo, ahí está el descuento, digamos, incluso indebido que uno cometió en alguna situación puntual que se investigó, se le produce también el efecto del descuento de sus remuneraciones mandatado por este sumario administrativo. Y la medida más extrema del Estado en todas las dependencias públicas es la pérdida del empleo, es decir, destitución de la función pública, destitución de funcionarios, y por lo tanto se impide volver, a lo menos 5 años está fuera del radar del ámbito público para ejercer una función determinada. 5 años nada más, no puede más.
Es decir, depende también porque si hay hechos graves que tienen connotación y que la justicia lo investiga, por ejemplo, este tema también es parte, que podría ser parte también, ya que consecuencia del Estado, la Universidad del Gobierno se hace parte, bueno, eso implica que ya no puede volver, porque efectivamente la falta de probidad, y eso es clave y central también en nuestro actuar público. Claro. Y lo pensamos todos, y todos los que abrazamos la opinión pública también. Yo pienso que todo la persona que trabaja en el Estado, como en una función pública, que trabaja en el aparato público, a mi juicio, debe tener una ética impecable, porque es el que utiliza los fondos públicos para poder trabajar y para servir a la nación. Claro, el Estado es un referente. Las y los trabajadores que nos quedamos, más allá de la condición contractual, porque también tenemos este Estado subsidiario que entrega muchos recursos a los privados para que realicen aquellas funciones que no podemos hacer los funcionarios públicos, y es un tema más estructural. Nosotros hoy día tenemos la obligación de, frente a un hecho irregular, a una denuncia, si tomamos conocimiento, inmediatamente ponerlo en conocimiento de la autoridad. Y por lo tanto nuestro rol de acompañamiento sindical, incluso les puedo compartir también, Ramón y Mónica, lo siguiente, ya que nos están escuchando, en la última negociación del reajuste del sector público, que siempre aparecemos a fin de año, no es solamente materias económicas, que tiene que ver con nuestros salarios, asignaciones, bonificaciones, sino que también tiene que ver con materias laborales. Y haciéndonos cargo el año pasado de lo que aparece públicamente, que el sector público tenía demasiadas licencias médicas, en promedio de 34 días, comparado con el sector privado. Sí. Bueno, le dijimos al gobierno, a la ministra de la época del trabajo, en esa relación de negociación que tenemos fin de año, en la mesa del sector público, con la CUT, y nosotros como ANEF, y también al ministro de Hacienda, bueno, establezcamos una forma de reducir también el ausentismo, hagámonos cargo, corresponsable. Y establecimos un objetivo de formar un nombre nuevo, que es un diseño, un dispositivo que se conoce como Comité Ausentismo, con representantes de las organizaciones de la mesa del sector público, es decir, con los sindicatos nuestros, con los ministros de Salud, Trabajo, Hacienda, Educación y Subdere. Esa es la manera también responsable nuestra, como funcionarios de las públicas, y con responsabilidad sindical de abordarlo en un espacio formal, donde estos comités van a definir un plan de trabajo que a través de diversas acciones, de manera descentralizada, procura reducir esta brecha de ausentismo en el sector público. Entonces, por lo tanto, nos hacemos cargo incluso en diciembre de este año. Estoy comentando, esto es parte del acuerdo del protocolo con el Ejecutivo. Y tenemos que rendir cuenta para que también ingrese un proyecto de ley en esta línea, que es una iniciativa legal que ingresa al Congreso Nacional para el debate parlamentario, que también fortalezca lo que tenemos pendiente del Estado, y nosotros tenemos mucho que aportar porque conocemos nuestro servicio, la fortaleza y la debilidad frente a la modernización del Estado, el estatuto administrativo, etcétera. Entonces tenemos ahí algo que lo hemos asumido, incluso más allá de este informe que nos golpea, sin duda, pero nos da también y nos refuerza lo que nos anticipamos en el mes de diciembre de este año. Estamos conversando con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, José Pérez. A ver, usted lo dijo por ahí al pasar, lo recalco también. Este es también una cuestión que golpea, obviamente, porque es una investigación que involucra al Estado y a funcionarios públicos, pero lo hace también un organismo del Estado, ¿no? Como la Contraloría, por lo tanto se resalta aquello. Dicho eso, cuando se explica la metodología que hace Contraloría y se le ocurre al ente fiscalizador decir, a ver, hay muchas, vamos a hacer un cruce de datos. Vamos a tomar estas licencias y vamos a pedirle a la Policía de Investigaciones que nos facilite información respecto de la salida. Vamos a cruzar los datos, ¡pum! Y eso es lo que sale. Parece muy simple, parece muy sencillo, y uno dice, ¿cómo no se le ocurrió antes hacer eso a alguien? Y sí, dicho eso, que sale, que habrá que ver ahora cada caso en particular, si alguno tendrá justificación o no, etcétera, ¿ya? Pero de todas maneras, uno piensa, ¿y habrá otra forma también así de simple de aplicar tal vez una simple operación matemática o cruce de datos para detectar tal vez otras irregularidades y poner en cuestionamiento licencias que a lo mejor se están entregando de manera masiva sin justificación? Yo creo que primero destacar el informe de la Contraloría, nosotros lo valoramos positivamente como ANEF. Cruzar los datos, y ahí relevo el rol que tiene ese órgano fiscalizador, es fiscalizador. Las autoridades de las dependencias, en el caso centralizado del Estado, tienen que gestionar, administrar ciertos los ministerios, los servicios públicos. Y sin duda también, por eso que no hay un rol directo de estar encima, porque la licencia médica, como está consagrada como un derecho laboral, uno no puede ni inmiscuirse, ni opinar, ni siquiera observar, solo la entrega de facultativo. Por lo tanto, ahí también llamamos atención
y hemos escuchado al Colegio Médico en su momento cuando dice, nosotros tampoco amparamos a aquellos médicos que lamentablemente el año pasado también fue de conocimiento público, hicieron negocio con la licencia médica, y que no solamente afectó al sector público, también al privado. Claro. Nosotros entendemos que eso es clave y central. El rol del órgano fiscalizador de la Contraloría, eso le permite hacer aquello, pesquisar a las instituciones castrenses, a las policías, al servicio público, a las reparticiones públicas, digamos, del territorio nacional, para que efectivamente no exista ninguna situación irregular. Trabajo para el frente interno, me refiero a la autoridad respectiva, es que, bueno, tomen ese informe y recurran a los presidentes, porque el debido proceso se instale con prontitud, celeridad y oportunidad, cosa que también, y uno lo dice claro, si alguien abusó y pretende naturalizar esta mala práctica que daña a la fe pública, como lo dije al inicio, solo tiene que salir del Estado. Así de claro es nuestra y categórica nuestra resolución. Por tanto, uno también dice, bueno, hay un llamado de atención también a lo que es la COMPIN, porque la COMPIN tiene un rol estratégico de evaluar, ¿cierto?, las incapacidades laborales, y ahí hay que potenciar también ese rol donde son profesionales también, no son solo técnicos ministeriales, sino personas que están, sino que son profesionales del área de la salud, que tienen este rol también de cómo emitir el certificado frente a la discapacidad, ¿cierto?, incapacidad laboral, y la validación de las propias licencias médicas. Entonces, por lo tanto, la COMPIN, que es la Comisión Preventiva de Invalidez, ¿cierto?, supervisa y complementa las normas también de los subsidios por discapacidad, seguro de accidentes laborales o asignaciones familiares, entre otras cosas. Y ahí incluso nosotros relevamos el rol de la Superintendencia de Seguridad Social a suceso. Que hay un proyecto de ley que está en tramitación también para perfeccionar también el control en esta materia, que tiene que todo esto que yo mencionaba con esta nueva forma, esta nueva gobernanza que nosotros del mundo sindical estamos aportando también para aquello. Ahora, señor Pérez, hay casos llamativos como trabajadores públicos que estando de licencia se sacaban fotos y salían tomándose un trago en sus páginas de redes sociales personales. Es decir, usted me dijo una serie de cosas que se pueden hacer para incluso despedir a estas personas. Pero, ¿será que el procedimiento al final tiene tantos atenuantes, regulaciones, en fin, que lo hace a lo mejor impracticable y por eso hay una cierta sensación de impunidad dado el ausentismo que uno observa, o sea, 33 días, un montón, muchísimo más que el sector privado, el número de licencias es mucho más alta que en el sector privado, entonces, ¿no habrá algo de eso también? De que si bien hay un procedimiento, es tan difícil que ocurra que lo echen a uno del sector público que hay una cierta impunidad. Yo creo que primero no hay que naturalizar la impunidad, al revés. Yo creo que en hechos tan graves como esto, que incluso las propias personas se toman fotos y registros de ese abuso, porque es un abuso. Claro, cuando esta licencia médica no se toma fotografía en el Caribe, al menos que, ojo, y por eso que también es importante separar, o decir coloquialmente, la baja del trigo, para decir, bueno, quienes tienen de protección este derecho laboral o fundamental, ¿cierto?, con licencia médica, reglada, ¿cierto?, regulada, porque incluso hay licencias psiquiátricas que dicen tiene que desconectarse, estar en su casa, estar en algún lugar donde pueda recuperar la salud mental. Yo creo que también hay un llamado de atención a cómo hoy día enfrentamos también el rol estatal. Lo vemos nosotros cuando hay carencias de votación o falta de presupuesto, nosotros hacemos un sobreesfuerzo. Incluso ahí en los jardines infantiles, la educación inicial, las auxiliares, la educadora de párvulo, tienen que poner incluso recursos para comprar enseres para enseñar o para disponer a los niños y niñas menores. Entonces, bueno, hay todo un tema también que hay. ¿Pero qué tiene que ver eso con que roben con la licencia? No tiene nada que ver. Lo pongo en perspectiva de que hay situaciones que efectivamente se entiende la licencia médica como derecho fundamental, lo pongo positivo sí, ese. Pero no, según lo que nos explicaba incluso aquí Ramón, mi compañero Ramón Ulloa, no se puede, cuando uno tiene por ejemplo, una licencia por estrés, por cansancio, por agotamiento, por lo que sea, no se puede salir fuera de Chile. En eso estamos de acuerdo. Estoy señalando solamente el factor de aquellos reales casos de licencia médica que uno conoce, no teniendo conocimiento, porque uno no tiene la opinión ni el derecho a opinar frente a la licencia médica, pero sí frente a estos abusos que uno no puede naturalizar y rechazar, como dije al inicio, periódicamente. Por lo tanto, en eso esperamos que los procedimientos, las autoridades asuman el desafío, este formato y este diseño que yo señalaba de estos comités de incentivo laboral en los servicios, en los ministerios de Salud, Trabajo, Hacienda, Educación y Subsidios, bueno, se ponen en práctica y son también rendición de cuenta que hacemos a la ciudadanía. Porque para que nosotros también separen, porque se ha estado instrumentalizando y algunos sectores nos dicen que estos son más encima, quieren y abusan de licencia médica. No, son algunos, y esos algunos, si son 25.000 o 30.000 y que no tienen que estar en el Estado, lo hacemos categóricamente, tienen que salir a dar un paso al lado. Y nunca más volver a trabajar para el Estado de Chile, porque tenemos la ciudadanía.
Por supuesto que sí, pero ¿es posible eso o al final el procedimiento para sacar a un funcionario público, a pesar de que haya cometido algo como esto, es tan difícil que al final es impracticable? Mónica, es un mito. Cuando hay robo, falta la probidad, cuando hay hechos de cohecho, corrupción, las personas están hoy día presas y fuera del Estado. Así, y eso está hoy día, claro, y no hay defensa corporativa. Nosotros no nos perdemos. Sí levantamos la fuerza de acompañamiento frente al debido proceso para no mezclar y que la hebra se corte por lo más delgado, porque también hay donde se distribuye el poder de quien asigna recursos, por el caso de las fundaciones, por ejemplo. Ahí son harina otro costal, donde también se mezclan peras con manzanas y se instrumentaliza diciendo que los funcionarios de línea, aquellos profesionales que están ahí, son responsables. Uno diría, bueno, ellas personas también tienen alguien de turno, una autoridad política nombrada por un gobierno de turno, o una autoridad que se ganó un concurso que tiene que resguardar, anticiparse, investigar y sancionar cuando hay situaciones irregulares en el Estado. Eso no puede ser menor y tampoco puede ser irregular. Nosotros no estamos en esa línea. Por eso yo relevo este nuevo formato de este Comité de Ausentismo Laboral. Creo que es una buena práctica además en el Estado, porque pasa a ser un referente y obliga a todos los gobiernos, y a nosotros también, por supuesto, a la base de los trabajadores públicos, que es el estándar, no es otro. Insisto, tiene que ser un referente también para la ciudadanía. Señor Pérez, cuando uno ve las 13 entidades con mayor cantidad de licencias médicas, eventualmente irregulares, que hace la misma Contraloría, hace un gráfico aquí y muestra, ya dijimos partiendo por la Junji, que es la que aparece con más, 2.280, pero ahí está el listado de 13. A mí me llama la atención que de las 13, 7 o son municipalidades o corporaciones municipales distintas. Arica, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas, Puente Alto, Temuco, Calama, ahí las nombré a todas. ¿Se puede hacer alguna distinción? ¿Hay algún tipo de control más férreo que se puede hacer de otra entidad? ¿Se puede hacer un llamado especial a los municipios o a la gobernanza de los municipios de que pongan ojo en esto? Porque si bien el que aparece más alto es la Junji, después el otro es más o menos un promedio, ¿eh? Están todas casi en los 400 licencias, por lo menos cuestionables hasta este momento. Claro, ahí nosotros, bueno, como ANEF, nosotros nos relacionamos con la Administración Central del Estado. Nosotros conocemos a las dirigencias sindicales, en este caso a CEMUCH, que es nuestra confederación hermana, que también tiene estos vaivenes, depende del alcalde o alcaldesa de turno, cómo sea la orientación, los énfasis cierto de los programas sociales, esta comunicación con los vecinos y vecinas, con las corporaciones, que son también figuras bastante particular dentro de los municipios donde hay subcontrataciones. Nosotros, en nuestro servicio del Estado, por ejemplo, la Administración Central del Estado, contrata servicios vía municipio. Ese estado sucediendo nos amarra por ahí, entonces uno dice, mira, vamos a hacer un convenio, colaboración con un municipio X, donde ese municipio contrata a los profesores para llegar a un lugar extremo, donde no podemos llegar. Dice, pero ¿cómo voy a llegar en nivel central? No, porque no hay más dotación, no hay más recursos. Entonces, ese déficit también nos golpea, y no lo digo por efecto de la licencia médica, sino que también ese mundo es un tema que yo creo que hay que abordarlo en este capítulo hoy día que nos golpea, pero tenemos que abordarlo también como una oportunidad, sobre todo los nuevos alcaldes y alcaldesas que asumen también este liderazgo. Y una última cosa, por lo menos por mi parte, desde el punto de vista ya de la contingencia política, señor Pérez. Porque aquí hablaron también hoy día, no sé si todos los candidatos presidenciales, pero gran parte de ellos, evidentemente mostrando su molestia, su indignación, pero algunos pidiendo cosas más y cosas menos. Algunos señalando que tendrían que ser despedidos de inmediato los 25.000. Desde el punto de vista político, ¿tiene la ANEF una opinión respecto de la derivada que tiene este caso de Contraloría en ese aspecto? Claro, nosotros tenemos una opinión política, sindical sin duda, que tiene que ver también con esta opinión pública que destacamos. Cuando este informe aparece con esas características y nos golpea, nos duele, nos afecta, también hay que no mezclar. Y también nosotros entendemos y nos pasa en años electorales porque el Estado se convierte en un botín electoral. Todos los sectores pretenden y ahí aparecen calificativos incluso denostando la función pública y denostando a la función pública, a los buenos funcionarios de la pública. No estamos haciendo una defensa corporativa, sino que tenemos vocación pública, estamos frente a cualquier emergencia o urgencia de la ciudadanía, salimos inmediatamente, hay muchos ejemplos, terremotos, inundaciones, incendios graves donde se pierden vidas, ahí están las soluciones públicas. Por lo tanto, obviamente que eso nos debilita, pero también nos fortalece cuando se separa. Y lo que no permitimos es que se sentimentalice para decir y estar en el paquete global, el general, y sobre todo ofender y maltratar a quienes abrazamos la vocación pública. Hay que separar ahí, y eso no es buena política, eso daña la política. Y el sindicalismo nuestro ayuda también a mejorar la buena política y también la paz social y a profundizar la democracia. También lo asumimos como tal, desde la NEP.
Muy bien, muchísimas gracias, José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, por conversar con Conexión Tele 13 esta tarde. Que esté muy bien. Hasta luego. Un privilegio estar contigo, Mónica, y con Ramón. Nuevamente un abrazo y a todos los que están ahí en el equipo humano, importante medio, y también a los radioescuchas. Un abrazo. Gracias.